Hola amadas, bienvenidas a la lección 27 del Reino Dividido. Hoy estamos en el libro de Lamentaciones. Ya hemos completado 2 semanas en el libro del profeta Jeremías y hoy terminamos el estudio de Jeremías con el libro de Lamentaciones. Este libro es una colección de 5 poemas de duelo, en el que Jeremías se lamenta por la conquista de Jerusalén y el reino de Judá. Lo más impresionante para mí fue que podía sentir la intensidad del dolor, de la angustia y el pesar y el quebranto de Jeremías en cada palabra y en cada versículo. Su corazón estaba destrozado y eso es palpable en cada página de este libro. Y Jeremías no se estaba quejando de mala manera, ni andaba murmurando, ni reclamándole a Dios por algo que le parecía injusto, sino que él le presenta su dolor profundo al Señor. Se lo entrega, le comparte su dolor y su angustia con honestidad. Y a veces, amadas, si somos sinceras, eso es bien difícil para nosotras. Expresar nuestro dolor con palabras es sumamente difícil, o quizás solo para mí. No sé si es algo que sea cultural, de nuestra cultura, o si es quizás que mentiras que hemos creído a través de los años, de que si expresamos nuestro dolor, si expresamos nuestra tristeza por la pérdida, es una señal de que somos faltas de fe o no tenemos suficiente fe. Y qué bueno es Dios que preservó este libro para que aprendamos a clamar a Él sin censura en medio del dolor y mostrándonos que eso no es falta de fe, sino que es saludable, que podemos venir a Él en el duelo y en las dificultades. Y lo que vamos a aprender hoy es eso, que las dificultades son una invitación para clamar al Señor. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, un lamento saludable, donde vamos a ver las palabras que expresan la angustia que sentimos, la angustia humana, en este caso la angustia de Jeremías. Y la segunda división, el lamento de Jeremías, donde vamos a ver las palabras que expresan el duelo, y eso lo vamos a ver en los 5 capítulos. Así que las invito a que abran sus Biblias a el libro de Lamentaciones y a que oremos. Señor Padre, tú eres Dios todopoderoso, soberano Rey del universo, el que reina y vive para siempre. Padre, venimos delante de ti, mis hermanas y yo, con corazones que están gozosos porque acabamos de celebrar tu resurrección, Señor, gozosos porque sabemos que tú nos restauras, que tú inclinas tu oído y escuchas nuestro clamor, nuestra angustia. Señor, que tú estás ahí pendiente a cada detalle y listo para escuchar nuestro clamor y nuestro llanto. Padre, ayúdanos a romper con estigmas que no son verdades que vienen de ti, Señor. Ayúdanos a derramar nuestro corazón a tus pies, sabiendo que tú nos escuchas, que tú ves, que tú nos llenas de tu consuelo y derramas un bálsamo sobre nuestras almas, Señor. Padre, hay tanto dolor en nuestro corazón, en mis hermanas, Señor. Señor, te pido que seas tú restaurando, renovando cada corazón, Señor, llevando a cada una de mis hermanas de la mano, mi Rey, y ayudándolas a caminar por este proceso difícil del dolor. Señor, sana nuestras heridas, revive esa llama ardiente en nuestro corazón. Danos entendimiento a tu palabra. Señor, háblanos, que tus siervas te escuchamos. Para las que están pidiendo claridad en una decisión, Señor, que tienen que tomar,
Háblales, Señor. Dales ese llamado claro que tú haces a sus vidas, Señor. Padre, ayúdanos a mantener nuestra mirada enfocada en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Como buen poeta, Jeremías nos conmueve con su habilidad de expresar apasionadamente su dolor y su quebranto con sus palabras. Entonces, ¿qué es un lamento? Que es una de las preguntas que ustedes tenían esta semana. Un lamento es una expresión sincera, con palabras, de un dolor que sale de lo más profundo de nuestro ser y que va dirigido a Dios. Es un clamor en medio de la angustia. Ahora, hay maneras saludables de hacer esto, como también hay maneras que no son saludables, como la quejabanza, ¿verdad? Esto no es una queja y queja y queja, sino que es una manera de expresar nuestro más profundo dolor, como nos lo demostró Jeremías. No, como decía una de las líderes, que a su esposo le dice, no te quejes conmigo, lleva tu queja delante del Señor. Y eso es, que llevemos nuestra queja y nuestras lágrimas delante del Señor, sabiendo que el Salmo 56 nos dice que Él lleva la cuenta de todas mis angustias, de todas tus angustias, y ha juntado todas tus lágrimas en su frasco. Qué tierno es el Señor. En Segunda de Reyes 20 vimos que el Señor le dice al rey Ezequías, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Nada se pierde en la economía de Dios. Dios ve nuestras lágrimas y escucha nuestro clamor. Cuando vemos lo que vivió el pueblo de Israel y también aún cuando vemos lo que vivimos tú y yo hoy, no podemos más que concluir que en esta vida hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, es duro. Y eso viene desde la caída de Adán y Eva al pecado en Génesis 3. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Pero no todo sufrimiento, así como no toda pérdida, son el resultado directo de nuestro pecado personal, sino el pecado que entró al mundo con Adán y Eva es la raíz de todo dolor y de todo sufrimiento. Jeremías fue testigo del justo juicio de Dios derramado sobre su ciudad. Qué dolor haber visto eso. Y lo podemos palpar en sus palabras. La ciudad que tanto amaba y el pueblo que tanto amaba en destrucción total. Y en ningún momento le preguntó al Señor, ¿por qué, Señor? Pues él sabía el por qué. El Señor se lo había dicho desde 40 años antes cuando lo llamó a predicarle al pueblo. Su pueblo había rechazado a Dios una y otra vez, generación tras generación. Los reemplazaron por ídolos y se negaron a arrepentirse. En su angustia, Jeremías clamó al Señor por todo el sufrimiento que veía a su alrededor. No porque quizás pensó que Dios cerró sus ojos y no lo vio, porque a él nada lo toma por sorpresa, sino porque sabía que Dios entendía su dolor. Clamar a Él en medio de nuestro más profundo dolor es saludable. Nos ayuda a procesar el dolor, muestra dependencia en el Señor y trae consuelo y paz. ¿Cómo respondes tú ante el dolor? ¿Lo tratas de esconder, de guardar en lo más profundo de tu corazón para no tener que lidiar con él? ¿O tratas de ahogarlo manteniéndote sumamente ocupada para no tener tiempo ni siquiera de pensar en tu dolor? Derrama tu angustia ante el Señor, aún ese dolor que no entiendes, esa pérdida tan grande
que no sabes por qué. Pero lo que sí sabes, lo que es cierto, es que Él inclina su oído para escucharte. Recoge cada una de tus lágrimas y derrama su consuelo sobre ti. No importa si tu pérdida es reciente o si hace muchos años, Él entiende tu dolor. ¿No sabes por dónde empezar a clamar? Ve a los salmos, amada. Los salmos están llenos de lamentos clamando al Señor. Clama a Él usando sus propias palabras. Lamentarse ante Él es saludable. Jesús lloró por Jerusalén, por su ciudad, por su pueblo, que se rehusó a recibirlo. Y en la cruz, como celebramos este pasado fin de semana, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿por qué pensamos, si Jesús clamó y lloró, por qué pensamos que expresar nuestra tristeza y nuestro dolor como cristianos es falta de fe? Una vez más, no es bíblico. Podemos aprender tanto del profeta Jeremías. En las pasadas 2 semanas hemos visto su perseverancia en obediencia, en llevar este mensaje difícil, el mensaje de Dios al pueblo de Judá. Un mensaje de juicio y un llamado al arrepentimiento que nadie escuchó. Al contrario, lo persiguieron, lo rechazaron, lo maltrataron. Pero Jeremías se mantuvo firme en su llamado. Jeremías fue intencional en su clamor al Señor en medio de la calamidad. Y clamó con compasión. Y clamó con compasión. ¿Qué aprendemos en esta sección, amada? Aprendemos que Dios entiende la realidad del dolor humano. Dios entiende tu dolor. Nada de lo que te sucede a ti lo toma a Él por sorpresa. Él es soberano, es omnisciente, lo conoce todo. ¿Cómo estás procesando tu dolor? ¿A solas? ¿Con amigas? ¿Con alcohol? ¿Con exceso de trabajo? ¿O con un consejero? Y no es malo que vayan a un consejero, no estoy diciendo eso. Pero sí digo que Jesús es el admirable consejero. Vayan a Él y clamen a Él. Derrama tu corazón delante de Él. En tu dolor y en cada dificultad, ve a Él y espera en Él. Él es fiel. Las dificultades son una invitación para clamar al Señor. Dios te escucha con compasión. Ve y entiende tu dolor. No siempre te lo quita, pero siempre te da la fortaleza necesaria para seguir adelante. Y en su misericordia nos ha dado un libro que nos enseña cómo navegar saludablemente a través del duelo, a través del dolor. Así que miremos la segunda división, comenzando con el primer capítulo. Los primeros 4 de los 5 poemas están escritos como un acróstico. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y por eso hemos visto que el 1, el 2 y el 4 tienen 22 versículos. Cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo, lo que para nosotros sería de la A a la Z. O sea que Jeremías expresa su dolor a plenitud de la A a la Z, o de Aleph a Tav, que es en el alfabeto hebreo. Y pero el capítulo 3 es un acróstico triple en el que hay 3 versículos por cada letra, y por eso ese tenía 66 versículos. Y el capítulo 5 es el único de los poemas que no sigue el formato de un acróstico. Ahora, con eso en mente, recordemos el contexto histórico donde se encuentra Jeremías, que es lo que está sucediendo
en Judá. Ya el reino del norte hace más de 20 años dejó de existir, los asirios lo conquistaron y se los llevaron al exilio. Dios llama a Jeremías desde antes de la fundación de la tierra para ser su promesa, su profeta y para llevar su mensaje al pueblo de Judá. Jeremías predicó por 40 años un llamado al arrepentimiento y nadie lo escuchó. El pueblo se negó a arrepentirse y Dios, que es lento para la ira y sobreabundante en amor, derrama su juicio justo y envía a Babilonia para disciplinar a su pueblo. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y su ejército rodearon Jerusalén, ¿verdad? Todo esto ya lo hemos visto. Esto es para recordar dónde estamos históricamente. Nabucodonosor y su ejército rodearon a Jerusalén y estuvo sitiada la ciudad de Jerusalén por más de 2 años. ¿Y cuáles son las consecuencias de una ciudad sitiada? No hay comida, se acaba la comida, se termina el agua, pues no pueden salir a buscar nada. Y cuando no hay comida y no hay agua, hay mucho dolor. Los más débiles mueren primero. ¿Y quiénes son los más débiles? Los niños, los más jóvenes, los más ancianos, ¿verdad? Y en el medio del dolor, en el medio de la desesperación y de la hambruna, la ciudad se debilita porque la gente se debilita. Babilonia abre camino y entra en Jerusalén y lo destruye todo, todo. Cuando Jeremías escribe este libro, no queda nada. Pérdida tras pérdida. El templo está destruido, las casas de las personas son un carapacho, algo así como cuando ha pasado un huracán por una ciudad o quizás un tornado, que solo quedan montones de escombros. Eso es lo que está viendo Jeremías. Las personas que aún quedan con vida llorando en las calles por sus familiares perdidos, sus posesiones perdidas. Los más fuertes fueron llevados al exilio. Y esto es donde empieza, aquí es donde comienza su clamor, cuando él escribe este libro. Jerusalén, antes colmada de gente, ahora está desierta. La que en su día fue grande entre las naciones, ahora queda como una viuda sola, triste, sollozando y llorando inconsolable en las noches. Podemos palpar y sentir el dolor en cada palabra. Sentimos la pérdida de su amada ciudad. En el versículo 20, Jeremías es la voz del pueblo. Señor, mira mi angustia, mi corazón está quebrantado y mi alma desespera porque me rebelé contra ti. ¡Qué dolor! Y en las calles la espada mata y en casa solo hay muerte. Se lo pueden imaginar, es como una zona de guerra, es destrucción tras destrucción. Vemos la culminación del juicio de Dios que se ha venido anunciando por generaciones por su rebeldía y su idolatría. Dios, que es lento a la ira, finalmente derrama su ira. En este capítulo 1, Jeremías describe el dolor, es lo que vimos en ese capítulo. Y en el capítulo 2, el tema es el juicio justo. Vemos que se explica el porqué del juicio. Y el pronombre prominente, como vieron en sus preguntas, es él, refiriéndose a Dios. Y Jeremías está de duelo, aún reconociendo que el juicio es justo por la rebeldía persistente del pueblo, pero aún duele. Eso no quita que sea doloroso.
¿Y tú? ¿Te lamentas por tu pecado? ¿Por las consecuencias de tu pecado? ¿Has clamado a Él? Él es fiel y pronto a perdonar y nos ofrece esperanza y vida eterna. Aún en medio de la tragedia, Jeremías una vez más llama al pueblo al arrepentimiento y a regresar al Señor en el versículo 19. Levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten a Él sus manos en oración y rueguen por sus hijos, porque en cada calle desfallecen de hambre. Qué situación más difícil. En el capítulo 3, Jeremías relató su sufrimiento y también recordó la fidelidad de Dios. Recordó quién es el Señor, el Eterno, el Todopoderoso, soberano, el Altísimo, el que está sentado en su trono. El versículo 1 del capítulo 3 comienza con su angustia. Yo soy el que ha visto la aflicción que proviene de la vara del enojo del Señor. Este es su lamento más personal. Yo he visto personalmente cómo la vara del Señor ha azotado a mi pueblo. Esa es su angustia y su dolor. Pero ese lamento no es solo representación de Jeremías, sino también es representación de un futuro de Cristo Jesús cuando vendría. Y Él diría, yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Y eso es cuando toda la ira, el peso completo de la ira de Dios cayó sobre Él en la cruz del Calvario. Él llevó la ira que te correspondía a ti, la mía y la de la humanidad para el perdón de los pecados. Y en el versículo 8 dice, y a pesar de que lloró y gritó, cerró sus ojos, sus oídos a mis oraciones. Eso también es representación de Cristo. No solo cerró sus oraciones a Jeremías, pero eso nos recuerda de cuando Jesús está en la cruz y clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos cómo es, nos va mostrando destellos de lo que ha de venir, de Cristo Jesús. Jeremías relata sus aflicciones y luego comienza a recordar la fidelidad de Dios, que Él cumple sus promesas de juicio y también sus promesas de restauración. El versículo 21 dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Qué oración tan hermosa, ¿verdad? Esto es lo que recuerda Jeremías. ¿Qué recuerdas tú acerca del Señor en medio de tu dolor? ¿Recuerdas que el sufrimiento tiene propósito para Dios? ¿Que Él lo usa para santificarte, para crecerte espiritualmente? ¿O te crees la mentira que te vende el mundo, que si servimos al Señor no debemos sufrir? Las dificultades son una invitación para clamar al Señor, para depender más en Él y confiar más en Él. En el versículo 25 dice, bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Amén y amén. Jeremías está anclado a la esperanza que viene de confiar en el Señor, aún en medio de su inmensa e intensa angustia.
Él reconoce y recuerda el carácter de Dios y en eso se ancla, de eso se agarra firmemente. Dios es fiel. Sus circunstancias no cambiaron, lo que estaba a su alrededor no cambió. Dios no le quitó el dolor. Dios no lo rescató de esa desolación y lo puso en otra parte. Lo que cambió fue el enfoque de Jeremías y eso cambió su perspectiva. Caminó por fe y no por vista. Fijó sus ojos en su Señor. Eso lo ancló a la esperanza que solo da Dios. ¿Cuál es tu enfoque en medio de tu dolor? Y no estoy diciendo que el dolor no es real, nuestro dolor es real. El dolor de Jeremías era real. ¿Dónde estás fijando tus ojos en medio de tu dolor? ¿En tu situación difícil? ¿En tu dolor? ¿En tu necesidad? ¿En tus circunstancias? ¿En lo que ves? ¿Qué pasaría si cambiaras tu enfoque de ti y lo pusieras en Él, en el que todo lo puede? Confía en Él. Su presencia en ti es suficiente. En el capítulo 4, Jeremías describe el sufrimiento del pueblo y usa contrastes para mostrar la diferencia de lo que eran antes y lo que estaban viviendo en el momento. El oro ha perdido su lustre. Los que antes comían los más ricos manjares hoy desfallecen de hambre por las calles. Las mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos y esos niños fueron su alimento. La desesperación de la hambruna es inimaginable para ti y para mí. Jeremías nos vuelve a describir cuán terrible y doloroso era todo cuando Babilonia invadió a Jerusalén y vuelve a derramar toda su angustia y su pesar delante del Señor. Y en el capítulo 5, el único poema que no es un acróstico, sino es una oración ferviente en nombre del pueblo. Jeremías ora en nombre de su pueblo y le pide a Dios misericordia para el pueblo en medio de su dolor. Vemos un cambio en el formato de Jeremías, en el uso de los pronombres. En este capítulo, el pronombre que predomina es plural. Ya no es singular, es plural y es nosotros. Jeremías se identifica con el pueblo, con una gran compasión y ora por ellos. Su lamento y su angustia se convierten en una oración. Desde el versículo 1 dice: recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. Toma en cuenta nuestro oprobio. Nuestra heredad ha caído en manos extrañas, nuestro hogar en manos de extranjeros. Jeremías ora por la pérdida de vida. El versículo 3 dice: no tenemos padre, hemos quedado huérfanos, viudas han quedado nuestras madres. Él ora por la pérdida de la libertad y de los beneficios que trae la libertad. El agua que bebemos tenemos que pagarla, la leña hay que comprarla. Estaban pagando con el precio de la esclavitud. La piel nos arde como un horno, de hambre nos da fiebre. Posiblemente el trabajo de esclavos afuera en el sol ardiente todo el día. Las mujeres casadas y las solteras fueron violadas. Injusticia tras injusticia está viendo Jeremías y ora y clama por el pueblo. En nuestro corazón ya no hay gozo. La alegría de nuestras danzas se convirtió en tristeza. Y el versículo 19 dice: pero tú, Señor, solo Dios, reinas por siempre. Tu trono permanece eternamente. ¿Y por qué siempre nos olvidas? ¿Por qué nos has abandonado tanto tiempo? Permítenos, Señor, volver a ti y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño.
La verdad es que nos has rechazado y te has excedido en tu enojo contra nosotros. Jeremías concluye con un enfoque en Dios, en que Él es eterno. En Él no hay variación de sombra, Él no cambia. El Señor reina por siempre y para siempre. Por lo tanto, en este momento, hoy, en medio de tu dolor, de lo que estás viviendo, Dios está sentado en su trono. Él ve tu dolor y quiere consolar tu alma. Derrama tu corazón ante Él y recibe su consuelo. Cuando miramos las noticias y vemos lo que sucede en nuestro país, que se aleja más y más de Dios cada día, que llaman lo bueno malo y lo horrible lo quieren llamar bueno y normal, Dios está sentado en su trono y ve. Él es justo y fiel. Recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Nuestro dolor es real y profundo, pero es pasajero. Dios nos promete que en la eternidad no habrá más dolor, ni habrá más lágrimas. Tú y yo como creyentes podemos anclarnos a la esperanza mientras soportamos el sufrimiento en esta vida. Nuestra única esperanza es Cristo Jesús y tendremos el privilegio de estudiar su vida según el Evangelio de Juan en el próximo estudio comenzando en septiembre. ¡Qué bendición! Jesús, quien sufrió por ti y por mí voluntariamente, dando su vida en la cruz y luego resucitó para ofrecernos la restauración que solo Él puede dar, la vida eterna. Nuestro Redentor vive. ¿Lo has recibido? Como creyentes enfrentamos el sufrimiento ancladas a una esperanza inextinguible. Él renueva y restaura nuestra relación con Él cuando clamamos a Él con un corazón arrepentido. Y el versículo 21 vemos que ya reconocen su pecado y claman a Él en arrepentimiento. Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaños. Restáuranos, Señor. Y la Biblia de las Américas traduce el versículo 22 a no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera con nosotros. Y el libro concluye sin respuesta a esa pregunta. Pero tú y yo conocemos la respuesta. Nunca es tarde para regresar al Señor. Nunca nos desecha. Siempre recibe al corazón arrepentido. ¿Y qué aprendemos en este libro, en esta sección? Dios escucha nuestro clamor de angustia y de dolor. Y los recibe con los brazos abiertos. Las dificultades son una invitación para clamar al Señor, para depender en Él y confiar en Él. Dios escucha y entiende tu dolor. Él es fiel y Él restaura. Cristo tomó la medida completa de la ira de Dios sobre Él en la cruz para el perdón de todos tus pecados. Ya está hecho. Tú solo tienes que recibir ese regalo. Hay mucho que podemos aprender en este libro. Cómo lidiar con el dolor de una pérdida de manera sana y con el Señor. Que Él cumple sus promesas de juicio y de restauración. Que nunca nos deja ni nos abandona. Todas estamos doliendo por algo. Clamemos a Él que nos escucha y nos consuela. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Oremos. Señor, gracias porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias porque preservaste este libro para enseñarnos tantas cosas. Señor, te pedimos que todo esto que hemos estudiado, Señor, no se nos quede en la cabeza, sino que vaya directamente a nuestro corazón y eche raíces profundas y que podamos sacar fruto de esta lección, Señor, y que podamos aprender a aplicarlo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que tengan una bendecida semana, amadas. Nos vemos la semana entrante.